Ok, vamos a hablar sobre clases de plantaciones forestales por su tecnología y algunos conceptos que se relacionan con este tema principal, ¿ok? Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero que sea entendible la clase de hoy. Ok, entonces un tema importante a tener en cuenta cuando hablamos de plantaciones es el espaciamiento que se tiene que tener. Y por espaciamiento nos referimos a, a la distancia que debe tener los árboles. O sea, por cuánto de distanciamiento separamos un árbol del otro, ¿no? O sea, ¿a cuánto plantamos uno del otro? Lo separamos a 1 metro, a 2 metros, 3 metros, 5 metros, qué sé yo. Básicamente se refiere a eso cuando hacemos plantaciones. Ya la semana pasada hemos hablado de tipos de plantaciones, entonces hoy es importante saber que se debe conocer ese distanciamiento. Entonces, básicamente está relacionado al tema del objetivo de la plantación. ¿Ok? Entonces, si yo voy a hacer plantaciones para obtener carbón y leña, pues tiene un distanciamiento mínimo, ¿no? Por eso, o por lo menos la mayoría aconseja hacer distanciamientos mínimos porque lo que se quiere es solamente no árboles muy, muy gruesos, sino árboles ya que tengan una altura aproximada y que esta pueda ser cortada para ser aprovechada para el leño o carbón. Si quiere para pulpa de papel, tiene sus propias características. Si quiere ser madera cerrada, tiene sus propias características, y no dependiendo para qué fin se va a hacer la plantación, pues uno tiene que ir pensando qué distanciamiento es el más aconsejable. E incluso varía también con respecto al terreno y otras consideraciones, pero básicamente está más en función al objetivo principal. Por otro lado, dice el tipo de sistema de plantación establecer, ¿no? También hay que ver cómo va a ser la distribución de cada uno de estos arbolitos, y entonces eso también nos va a ayudar a ver qué distanciamiento es el que le corresponde uno del otro. ¿Estamos? Entonces, no perder de vista el distanciamiento de los árboles, que está más en función a lo que se quiere obtener de esa plantación en el futuro. E incluso si hablamos solamente de protección, hay que saber cuánto sería el distanciamiento. Otra plantación es para cercos, simplemente se planta, entonces también hay que saber qué distanciamiento corresponde cuando se habla de cercos, ¿no? Algunas diferencias con respecto al espaciamiento cuando son menores o mayores, pues cuando son menores dice existe al inicio una biomasa, volumen vivo mayor, ¿no? Obvio, acuérdense cuando hablamos de plantaciones se habla por hectárea, y entonces al estar separados por poca distancia, pues dentro de una hectárea van a entrar mucha mayor cantidad de individuos, ¿no? Que cuando es espaciamientos mayores, ¿no? Una cosa es plantar dentro de una hectárea árboles separados por 1 metro, y otra cosa es plantar de árboles separados por 3 metros, ¿no? Ya de ahí sabemos que en uno habrá mayores números de árboles y en otro menores, ¿no? En un inicio, obviamente, también incluso, porque hay que hacer algunas prácticas que ya iremos practicando más adelante. También se entiende que cuando hay espaciamientos menores, el control de la maleza es menor y en el otro es mayor. Bueno, es de suponerse, ¿no? Cuando es más tupido la plantación, pues la penetración de los rayos solares es mínima y entonces no favorece el crecimiento de individuos menores, ¿no? O diferentes al árbol. O la competencia es tan alta en los nutrientes, pues que la maleza no compite de tan igual con los árboles, y entonces cuando hay mayores distanciamientos todo se mejora y hay que hacer mayor control de maleza, ¿no? Por eso es una de las prácticas que se hace en campo. Y esto dependiendo de la zona, ¿no? Obviamente que en selva hay que controlar más la maleza que en sierra, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda a entender un poquito cómo es el comportamiento en cada zona donde se puede establecer plantaciones. Habla que el manejo, las podas son menos y por lo tanto los costos también, y las podas son mayores y se incrementan los costos en el manejo.
Cuando hay un espaciamiento menor entre árboles, pues se invita a la competencia entre ellos y lo que se provoca es que crezcan o aumenten en altura, ¿no? Y entonces, todo lo que es ramas y desarrollo de la planta se va hacia lo más alto, ¿no? Y entonces, de alguna manera, nos despreocupamos del manejo de estos árboles. Cuando hay mayor espacio entre ellos, pues imagínense que cuando hay mayor espacio entre nosotros, las personas, pues tranquilamente podemos estirar los brazos y no chocamos con nadie. Entonces, lo mismo pasa con los árboles. Entonces, eso puede ser bueno y malo al momento de hacer plantaciones o llevar su manejo, ¿no? Entonces, mientras más espacio tenga, será más ramas, pero eso significa que hay que hacer mayor control. Y sobre todo cuando queremos tener plantaciones para madera cerrada. No, no nos debemos dar el lujo que tengan muchas ramas los árboles. Y que éstas incluso engorden, porque los nudos en los árboles son defectos que finalmente hacen que la madera se desvalorice, ¿no? Entonces, que no tenga un precio bueno en el mercado, sino que esto se va desvalorizando, la calidad de la madera también disminuye cuando hay muchas ramas y aumentan los nudos. Entonces, por eso es que habla de costos mayores, porque hay que ir cortando ramas inferiores para que el árbol se desarrolle de la mejor manera. ¿Hasta ahí se va entendiendo lo que voy explicando o estoy yendo muy rápido? Sí, no todo está claro, me parece. Bueno, es obvio que los costos en uno se incrementan y el otro disminuyen. ¿Por qué? Por el número de individuos a establecer, ¿no? Simplemente desde el número de plantas, pues ha ido más eleva el costo, ¿no? Entonces, no es lo mismo plantar la mayor cantidad de árboles en una zona o en un mismo tamaño de área que menos árboles, ¿no? Mayor distanciamiento. Entonces, mientras menor el distanciamiento, necesito más árboles para rellenar, si así se quiere, la hectárea. Cuando son mayores, necesito menos. Entonces, ahí ya el tema de costos se va diferenciando, ¿no? Después hay que hacer otros tipos de inversiones, pero siempre cuando tenga que plantar mayor cantidad de árboles, pues tengo que pensar que tengo que tener mayor cantidad de dinero al inicio, ¿no? Y por lo general, lo que les iba diciendo es, cuando hay distanciamientos menores, por lo general es para leña y carbón, y cuando son distanciamientos mayores, para madera para aserrío, ¿no? Entonces, porque lo que se busca con distanciamientos mayores es que el árbol no solamente crezca en altura, sino que también aumente en diámetro, ¿no? Entonces, cuando es madera cerrada, nos conviene eso, ¿no? Mayores diámetros, mayores alturas y un buen desarrollo de la planta, ¿no? Que no sea torcido, que sean derechos, que no haya nudos, todo el control que se pueda dar para que realmente al final el costo-beneficio sea mayor, ¿no? Bueno, entonces ya sabemos lo importante que es el espacio o la distancia entre los árboles. Ahora tenemos que hablar del diseño de una plantación, que también de alguna forma va a ayudar a tomar decisión sobre el espaciamiento. Y con diseño de plantación tenemos que hablar a la distribución de los árboles en terreno. Entonces, uno de los más conocidos es el diseño cuadrangular o rectangular, o también conocido como marco real. Entonces, es como se ve en la figura de la derecha. Su distribución es formando rectángulos. Estos rectángulos pueden ser de distancias iguales o pueden ser de distancias diferentes. Lo más común es escuchar de que los cuadrados se forman de 3 metros por 3 metros. Hay un distanciamiento de 3 metros entre árboles, formando un cuadrado entre ellos. Esto por lo general se recomienda para terrenos planos. No tenemos terrenos planos, se puede recomendar hacer este tipo de distribución y distanciamiento entre árboles. ¿Okay? Entonces, este distanciamiento, la distribución es en cuadrado, pero este distanciamiento puede variar de acuerdo al objetivo de la plantación. Por lo general, cuando es madera cerrada, se recomienda de 3 a 3 metros, algunos ponen de 3.5. ¿Ok?
Y si ya quieren para otros productos menores, se reduce a 2 hasta 1 metro. Ok, entonces la distribución se mantiene, pero lo que va variando es el distanciamiento entre árboles. E incluso otros van combinando, ¿no? Por eso hablo de una forma rectangular, porque a veces ponen 2.5 por 3 o 3 por un lado 3 y por otro lado 3.5. Entonces lo van acomodando de acuerdo a lo que va funcionando. Esto es o estos diseños tienen muchos años en uso, no son nuevos, e incluso lo que se busca es practicar nuevos tipos de diseños o combinaciones entre los diseños, ¿no? Entonces, habría que ir probándolo. Lo cierto es que probar qué diseño es mejor o un nuevo diseño, probarlo si es mejor que los que ya se conocen, pues tarda algunos años porque algunos autores recomiendan que a partir del tercer año, si se quiere el segundo año, se puede evaluar plantaciones, ¿no? Cuando se hace algún tipo de tratamiento. Entonces ahí sí toma un poco de tiempo el tema de las plantaciones, su evaluación. Bueno, hay una fórmula para calcular más o menos el número de plantas que se introducen en 1 hectárea. Entonces, está ahí los 10.000 metros cuadrados entre distancia 1 por distancia 2, ¿no? Entonces, se pone distancia 1 y distancia 2 porque no siempre van a ser iguales, recuerden. Se va a depender. Si fuera igual, pues solamente distancia al cuadrado, ¿no? Pero lo estoy separando porque a veces van a encontrar la fórmula que es 10.000 entre d al cuadrado, ¿no? Haciendo suponer que el distanciamiento es el mismo, pero recuerden que no siempre va a ser el mismo. Va a depender de cómo ustedes quieran trabajar, del comportamiento propio del terreno, o quizás encuentren otras experiencias que recomienden que por un lado sea 2.5 y por otro 3. O sea, es cuestión también de ir revisando material bibliográfico que nos ayude a tomar una mejor decisión cuando se establece plantas. Bueno, de ahí también de alguna forma te recomiendan cómo hacer el marcado o la distribución para hacer el marcado de hoyos, todo, ¿no? Entonces, se cuelgan líneas, por lo menos hay que tener 3 personas que ayuden a hacer este trabajo para que jalen las cuerdas, y a las cuerdas incluso vienen amarradas cada separación donde se va a poner un árbol para que ayuden, ¿no? Entonces, se le hace un nudo cada 3 metros y entonces cada vez que el operario, dos personas jalan el cordón y el tercer operario donde encuentra el nudo va marcando, ¿no? Entonces, es una forma de ir preparando el terreno para que cuando ya se vengan las plantas se sepa dónde se va a hacer el hoyo y dónde se va a introducir la plantita. Ahora, esto puede variar en campo, el cómo se hace la distribución, pues va a depender mucho de los materiales con que cuenta el personal, ¿no? A veces se hace con ramas, se cortan las ramas de 3x3, y entonces se va poniendo, se hace la marca, se va avanzando, se pone la madera, se marca, se avanza, se marca, se avanza. A veces se hace todo al mismo tiempo, ¿no? Se va marcando, se va plantando, se va marcando, se va plantando. Es cuestión de cómo uno se organiza y con qué materiales cuenta. Pero la idea es que siempre debe haber personal que ayude a hacer esta distribución correcta. Ahora, trabajar esto con comunidades es complicado porque las comunidades buscan avanzar y no les importa si están haciendo bien o están haciendo mal. Cuando es particular, pues sí, ¿no? El particular, como está invirtiendo, está pagando a sus operarios, pues pide que el trabajo sea adecuado, ¿no? Ahí se tienen mejores resultados que con comunidades, ¿no? El otro diseño conocido es el 3 bolillo o también se le llama pata de gallo. Entonces la distribución en un triángulo. Entonces igual, por lo general vamos a leer y escuchar que el distanciamiento es de 3 metros. Obviamente que también va a depender mucho del comportamiento del terreno y cómo esté, ¿no? Porque este es de los diseños más recomendados que se trabaja cuando se plantan en los cerros, ¿no? Entonces, para lugares con pendiente fuerte o pendiente moderada, pues por lo general se recomienda hacer este tipo de diseño. ¿Por qué? Porque ayuda a evitar la escorrentía
la lluvia. Entonces, al ver siempre una franja cubierta por un árbol, o sea, si bajamos líneas verticales, pues siempre el agua va a encontrar un árbol o una planta que intercepte este agua, ¿no? Entonces, eso es por la razón que se recomienda cuando se hace plantaciones en cerros, ¿no? Entonces, no es como esta, ¿no? Entonces, dejamos solamente una línea cubierta de plantas y dejamos una línea libre, ¿no? Entonces, si este sistema se plantara en cerros, pues no contribuiríamos mucho al tema de controlar la erosión, ¿no? De la escorrentía. Siempre existiría una franja que no chocaría con nada y simplemente se lavaría el terreno, ¿no? Por eso es que este sistema es para zonas planas y este sistema es para zonas con pendientes. ¿Ok? Entonces, este es uno de los más recomendados cuando hablamos de obtener algún producto, porque, bueno, acá hay acá está su fórmula, acá hay un valor que lo adicionan para que sea el cálculo correcto de la cantidad, y el distanciamiento por lo general acá sí es igual, ¿ya? Es siempre 3 por 3. Acá no buscan combinar, no buscan poner 3 por 2.5, 3.5 por 3, ¿no? Acá por lo general, si deciden hacer este tipo de diseño, siempre trabajan con un mismo distanciamiento para todo lado. ¿Ok? Por eso es que acá sí, por lo general, es distanciamiento al cuadrado. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Ingeniero, una consulta. Sí, dime. Ingeniero, este es para ese mismo distanciamiento es también para madera cerrada o productos menores, o es lo No, mismo. este es para madera cerrada. Cuando es productos menores se disminuye, ¿no? A 1.5 por 1.5 está. Entonces, el distanciamiento va a ir en función siempre al producto final que quieras obtener. ¿Ok? El diseño sí es en función al comportamiento del terreno. O sea, si tengo un terreno plano, pues te recomiendan este, ¿no? Si tengo un terreno con pendiente, te recomiendan este. O se debería recomendar este, por las razones que les indico, ¿no? Para controlar la escorrentía. No sé si con eso, estimado. Bueno, igual, ¿no? Para su marcado hay que tener mínimo 3 personas y este sí es un poco más complicado, ¿no? Pero lo que te explican o lo que se hace en campo es se tira un cordel abajo al inicio de la plantación y a partir de ahí ya se corren cordeles diagonales, ¿no? Tratando de buscar que existan los distanciamientos, ¿no? Esto en campo, eh, esto sí es recontra complejo trabajarlo con las comunidades campesinas. Las comunidades campesinas por lo general no tienen tiempo y te regalan un día a la semana o una mañana a la semana para hacer sus plantaciones y a ellos no les importa esto. Ellos, ellos entienden que plantar es plantar y plantan. Entonces, querer que exista pues un distanciamiento de 3 por 3 por 3 en comunidades no. A comienzo podrás tener estas figuras triangulares, pero a medida que avanza la plantación va a haber una combinación así de formas y que han sido básicamente al avance que han tenido los pobladores de la comunidad, ¿no? Porque ellos buscan avanzar, ellos tienen otras actividades, siempre indican que tienen que cuidar su ganado, ver su chacra, cocinar, etcétera, etcétera, y ellos lo que buscan es avanzar. Entonces, esto en maqueta se ve bonito, pero en campo realmente se ve cualquier cosa, ¿no? Y a veces pues tampoco puedes exigir mucho porque igual a veces como supervisor lo que buscas es que se establezcan las plantas muchas veces, ¿no? Esa es la realidad que se trabaja cuando de alguna manera todo es regalado, o sea, la gente no le importa, o sea,
En total, a mí me están regalando, el próximo año presentamos otro proyecto que nos sigan regalando, y si crece, crece, si no crece igual, y lo hacen como sea, ¿no? Y todo cambia cuando es inversión privada, ¿no? El privado invierte su dinero para tener buenos resultados y ahí busca que todo se haga adecuadamente. Entonces, hay bastante que trabajar en ese sentido, ¿no? Hacerles entender la importancia a las comunidades de que el correcto distanciamiento, el correcto diseño va a ayudar a tener mejores productos de lo que se tendría cuando lo hacemos al chalacazo, como se conoce. Es cuestión de conversar y de que el proyecto también ayude, ¿no? Porque a veces los proyectos que se manejan te dicen, este es el cronograma, tal fecha son las charlas, tal fecha tiene que ser la plantación, a veces ir coordinar con la comunidad, tal fecha nos están programando plantación. Ingeniero, no se puede, ¿cuándo hacemos? El viernes, pero tenemos solamente en la mañana o tenemos en la tarde, entonces cuentas de 3, 4 horas para hacer plantaciones de 5, 10 hectáreas, no todos van al trabajo, entonces tienes las plantas ahí y una cosa es, o hoy tienes que tomar decisión, que lo planten como sea o que lo planten de acuerdo a lo que se ha programado, pero dejar muchas plantas sin plantar y que eso que regresen al día siguiente es imposible porque ya tienen sus programas y entonces dejar una semana los plantines en el cerro es pues regresar para encontrar solamente plantas muertas o en el peor de los casos que se hayan robado porque incluso se roban las plantas cuando se llevan, ¿no? Es complicado trabajar con comunidades muchas veces. No siempre, pero a veces hay que tener buena manija para trabajar con ellos, ¿no? Entonces, esa es la importancia que ustedes no solamente se preparen en conocimientos y en técnicas, sino que también sepan manejarse al momento de hablar, ¿no? Entonces, el comunero, el simple hecho que seas ingeniero a veces no te escucha, ¿no? Tienes que imponer respeto y entonces ahí se van mejorando las cosas, pero es complicado realmente trabajar con la idiosincrasia que tiene el campesino. Bueno, se va el terreno, se cambia, dependiendo de los terrenos, hay que hacer limpieza y después de eso incluso recién hacer el mercado. Acá pues tienen sus estaquitas esto es en España, tienen sus estaquitas de plástico, de colores, pues eso acá es imposible, ¿no? Acá lo que se hace es, se va ahí al mismo comunidad, se ve un árbol de eucalipto o de otra especie, se cortan las ramas y se prepara, en el mejor de los casos, las pequeñas estacas y se van, ¿no? O con piedra se va poniendo, o si llevaste un pico, tienes que hacer una marca buena, porque a veces si metes un piquito así por encimita, regresas al día siguiente y ya tu marca desapareció porque pasó ganado, las mismas personas, o no sé, hubo desprendimiento de pequeñas piedras, hicieron que todo un desmadre, como se conoce. A veces es complicadito, hay que planificar bien cuando se hace estas actividades en el sector público sobre todo, ¿no? Y otro diseño es el de curvas a nivel que también es para zonas con pendiente, pero su principal objetivo de este tipo de plantación es de conservación y de protección. O sea, ahí se ve bonito los arbolitos de pino, pero esto se hace más para conservación. Acá el objetivo principal no es obtener madera ni nada, su objetivo principal de esta distribución es proteger el terreno de la erosión. Si de ahí se puede aprovechar algo, pues en buena hora, pero no es el objetivo final. Nuestro objetivo es poner árboles para evitarles correntía. ¿Okay? O en el mejor de los casos, se mejore o que el agua de lluvia penetre en el cerro para que siempre haya agua en las partes abajo. Entonces, esa es su finalidad de este diseño de curvas a nivel. Es el usado para protección y no para producción. ¿Okay? Tiene su propio trabajo, no sé. Se construye el nivel tipo A, que es en base a 3 palos. Esto en cursos de conservación de suelos lo van a hablar bastante porque es una de las técnicas que se habla y se trabaja para conservación de suelos. Entonces ahí ya les van a explicar cómo se construye, qué consideraciones hay que tener para este tipo de nivel. Cuando esté en campo, cómo se hace uso de este nivel mismo, les van a explicar ahí
porque se va a terreno a hacer esas prácticas de cómo debería ser la distribución. El distanciamiento entre línea y línea varía mucho dependiendo de la pendiente que se tenga. Eso les van a explicar a mayor detenimiento ya el ingeniero Zorrilla. A veces es cada 3 metros, cada 5 metros, pero lo que se busca es que se vayan formando de alguna forma terrazas, ¿no? Entonces, que haya árboles, espacio, árboles, espacio, sino para que entre los espacios se pueda plantar algún producto agrícola, ¿no? Acá más o menos se busca esa intención. E incluso también vienen acompañados de zanjas de infiltración, y lo van a hablar en ese curso, ¿no? Se hace fajas, ¿ya? Por la faja donde crecen los árboles también se pone una faja o se cava canales que sirvan para recepcionar el agua de lluvia, ¿no? Entonces, hay árboles y los canales ayudan a recepcionar el agua de lluvia para que filtre y después en las partes abajo exista agua, ¿no? Entonces, más o menos es la idea de que se tiene con esto. Por lo general se hacen con especies nativas, ¿no? El quinoa y el coy son bastante usadas para estas actividades. Bueno, acá hay una tabla más o menos indicándote cuánto es el número de individuos que entran cuando el distanciamiento va variando, ¿no? Entonces, más o menos de 1 metro por 2,5 entran 4.000 y así uno puede ir viendo, ¿no? Cuando es de 3 por 3 entran 1.111 árboles, ¿no? Entonces, lo más conocido siempre es hablar de este monto o de esta cantidad. Un distanciamiento de 3 por 3, ¿cuántos árboles entran por hectárea? 1.111, así, a ojos cerrados, ¿no? Es como, parece una pregunta de examen. Siempre lo tienes que tener de memoria, ¿no? Porque es lo más común y lo más usado. Acá hay una información de Chile, porque el dato peruano no hay dato exacto, pero más o menos se usa esta información de que cuánto es el número de plantas que posiblemente llegan a morir en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, en una plantación donde se puso 1.111 árboles a un distanciamiento de 3 por 3, aceptable que se muera en porcentajes es el 20%, ¿no? Para que después uno reponga 257. Entonces, esto es importante siempre tener en cuenta cuando se hace plantaciones, chicos. Desde la producción en vivero. Entonces, si yo voy a plantar 1 hectárea de árboles, donde van a entrar 1.111 árboles, yo no voy a producir en vivero 1.111 árboles. Porque en vivero tengo que sacar un porcentaje siquiera del 5 al 10% de mortandad. Entonces, yo tengo que producir siquiera 1.300 árboles, 1.400 árboles, para que justamente de ese porcentaje que sale defectuoso o se muere, pues me queden árboles para cumplir esta meta de 111 árboles. Por un lado, cuando hablo de producción, tengo que poner un porcentaje de plantas que no van a llegar a desarrollarse. Entonces, nunca produzcamos, pues, voy a plantar 1 hectárea, cómprame, búscame 1.111 semillas o 1.111 esquejes. Vamos a producir los 1.111. ¿No? Eso es cometer un error de inicio criminal, ¿no? Uno tiene que pedir 1.300, 1.400, siquiera, ¿no? Solamente para cuando hablamos de lo que es producción en vivero. Después tienen que sacar un porcentaje de mortandad. Entonces tienen que rogar pues que ese porcentaje de mortandad sea bajo, ¿no? Tienen que ver el terreno y tienen que revisar otros proyectos similares para ver cuántos se han muerto y si es que hay registro. Lo cierto es que no hay registro y lo cierto es que estos porcentajes que hay en Chile no siempre son en Perú. Acá la mortandad de plantas es por encima del 50%, o sea, para hacernos una idea de cuántos árboles tendríamos que producir. Pero la idea de reponer es al primero y el segundo año, ¿no? Entonces uno podría pensar, ¿no? Ok, se me van a morir el 20%, entonces ¿cuántos árboles de más tengo que preparar? 257. Entonces, bueno, somos Perú, pongámosles 30%, entonces de repente son 300 árboles. Entonces, a esos 1.300 o 400 que ya habías planificado producir en vivero, para que te alcancen los 1.111,
pues aumentale esta cantidad más, ¿no? Entonces tienes que producir unos 1500, 1600 árboles para tener árboles suficientes para que crezcan y se desarrollen en vivero y para que cuando se mueven algunos en campos tengas material para reponer. Entonces, más o menos son los criterios que uno debe ir usando cuando se produce en vivero árbol, ¿no? O cuando ya se quiere terminar la plantación de la mejor forma posible. ¿Se entiende más o menos la idea que quiero hacerles llegar de cuánto tenemos que producir realmente y no de alguna forma la cantidad teórica que se nos da con fórmula? Sí, ¿cierto? Sí, ingeniero. Ingeniero, una consulta. Respecto a Ujú. la tabla anterior, ese número de plantas que nos dicen es para el diseño cuadrangular o rectangular, ¿verdad? Ese Esto es está ese más cuadro. para el cuadrangular, me parece. Habría que de hacer el cálculo. Yo tiempo que no hago cálculos, pero a ver, vayamos. Hagamos un cálculo rápido de acá. Ah, 10.000 entre 0,86 por 3 al cuadrado. A ver cuánto nos sale. Yo creo que con esta fórmula sale 1111. O más creo que sale. Sí, creo que la de acá está para el diseño cuadrado. A ver, comparemos si me ayudas ahí. Porque es 1200 creo. Con ese diseño. Creo, no recuerdo bien. No es que lo tenga de memoria tampoco. Me hicieron un cálculo. Calculemos con ambas fórmulas en todo caso, ¿ok? Para descartarlas. Calculemos 10.000 entre 3 por 3 y calculemos los 10.000 por 0,86 por 3 al cuadrado, ¿no? A ver cuánto nos sale entre los dos. Este 0,86 es como un factor de conversión. Esto siempre está ahí dado para esta fórmula, ¿ya? Ingeniero, Dime. ya, las fórmulas. En un terreno cuadrangular sale 1111 y en el terreno de polilla sale 1283. El rectangular 1111, ¿no? Y el Ajá, del otro 1000, 283. ajá, ya. Sí, ahí justo hay hace muchos años había una discusión, ¿no? Porque no una discusión en el sentido que estemos equivocados, sino que antes, cuando nos enseñaban el curso, siempre nos metían en la cabeza de que en una hectárea siempre entran 1111 árboles. ¿Ok? Entonces tú salías con esa idea de la universidad. Y entonces decías, no, ok. Primera pregunta del ejercicio profesional. ¿Cuántos árboles entran por hectárea? 1111, 1111, 1111. Y alguna vez, ya en campo, nos decían, los amigos de Pronamach, seguro ustedes son los que vienen con el tema de los 1111 árboles, ¿no? O sea, eso es para terreno plano, nos decían, ¿no? ¿Quién es ese profesor para denunciarlo? ¿Sí? Cuando es pendiente entra mayor cantidad, por eso calculan mal la producción cuando se tiene que hacer, y era un llamado de atención, ¿no? Más bien que lo hayas preguntado, estimado, para aclarar, ¿no? Entonces, es una tabla para el sistema plano, y habría que hacer una conversión para lo que es con pendiente, ¿no? Hacer un trabajo en ejercicio. Pero lo que sí es común es los distanciamientos. Es casi siempre que el distanciamiento es de 3 por 3, ya sea para terreno plano, para terreno con pendiente. Ese es el que más se usa, es el que más abunda y que de alguna razón es el que se ha establecido como una norma cuando se habla de plantaciones. Obviamente que esto no es estático, pero por lo general es los más usados. Entonces, en función a esos cálculos,
nosotros lo importante acá es cuánto es lo que se va a producir. Dependiendo del terreno en que me encuentre, yo tengo que hacer un cálculo, ¿no? Ok, ya, si es terreno plano, terreno pendiente, a esa cantidad, yo tengo que darle pues un 5 o 10% de plantas que no van a salir de vivero. Que por alguna razón se van a morir, crecieron mal, qué sé yo, pero que no sirven para plantaciones. Yo tengo que calcular para que tenga plantas. Porque si voy a producir la misma cantidad, pues ahí estoy cometiendo el primero. Y después le tengo que dar pues un porcentaje de mortandad, ¿no? Lo, lo bonito sería que estos porcentajes sean parecidos a los de Chile, pero Chile tiene mejor desarrollo forestal que nosotros. Entonces nosotros tenemos que pensar que este es el doble y la realidad nos dice que del 100% de plantas que se producen o que se establecen en campo definitivo, lamentablemente el 40% es el que termina quedando, ¿no? Entonces nuestro porcentaje de mortandad es alto, entonces tenemos que pensar. Obviamente que en los proyectos les importa un comino eso, ¿no? O sea, los proyectos dicen, ¿cuánto vas a plantar en hectáreas? Voy a plantar 5 hectáreas, 6.000 hectáreas, ok, vaya, ahí está el proyecto, está lo planificado, coordine, vaya a plantar, plantas un día, 2 días o 3 días, listo, vas, te haces el informe, listo, ya cumplí, ya planté mis 5.000 o mis 5 hectáreas, ya el proyecto está, listo, por favor, selle mi informe, sellito aquí, sellito allá, listo, por favor, pase a caja, cobre y listo, chao. El responsable de la institución te dice, ok, muchas gracias, el consultor va, listo, muchas gracias, hasta el próximo proyecto, y listo, se acabó el proyecto. ¿Ya? Si las plantas crecieron o no crecieron, pues el único que lo sabe es Dios, ¿no? Porque lo cierto es que de esa forma como se trabaja, lo único que arroja es que no hayamos desarrollado bien el tema del establecimiento de plantaciones desde el punto de vista de las plantaciones públicas, o sea, que se hace con dinero de Estado. Otra realidad es cuando se hace con dinero privado. El privado sí no te va a decir, pues, sellito acá, vaya a cobrar y chao, ¿no? El privado te va a decir, ok, yo te he contratado para algo y tú tienes que responder eso. Si no, pues, hasta acá, Omar, muchas gracias, buscaré otro profesional. Entonces, hay que saber también ante qué institución nos vamos a constituir, contra quién va a trabajar. Eso no significa que porque trabajemos para el Estado, pues sigamos con sus condiciones, sino que de alguna manera hay que mejorar, ¿no? Por eso es importante mejorar el sistema de producción en vivero, ¿no? O sea, si seguimos trabajando con esas plantas de baja calidad, pues los resultados van a seguir siendo los mismos. Entonces, esa visión hay que cambiarla, ¿no? De alguna forma. Bueno, acá hay otra tabla que nos ayudan a más o menos a ver qué cosa hay que hacer durante los diferentes años de que se establecieron las plantaciones. Entre el 1 y 4 años, bueno, es el momento donde se tiene que tener cuidado, ¿no? Porque es ahí donde va a garantizar el futuro de las plantaciones, ¿no? Entonces, creo que actualmente se está buscando en todos los proyectos de plantación, se incluye esa actividad post plantación, ¿no? Que es importante, ¿no? El cuidado de la plantación, o sea, que no solamente el proyecto acabe hasta el establecimiento propio de la plantación. Planté y se acabó el proyecto, no. Lo que estaba buscando actualmente es que una vez acabada la plantación, se dé un año por lo menos más al proyecto para que durante ese año se haga todo el chequeo correspondiente a las plantaciones. Que si se murieron plantas, se puedan reponer. Si hay ataque o hay crecimiento de maleza, pues se vaya a hacer la limpieza. O sea, que por lo menos en ese año post plantación, pues se busque garantizar el mayor número de plantas establecidas para que realmente la productividad sea alta y se cumplan los objetivos que se planificaron a un inicio. No estoy seguro si se ha incorporado en los proyectos. No trabajo hace muchos años, ¿verdad?, en un proyecto de plantación con los amigos de AgroRural, porque tuve una pequeña discusión hace muchos años y ya no me volvieron a invitar, pero sería bueno revisar si ellos ya lo han considerado y que si las políticas han mejorado en ese tipo. Hasta donde yo sé, se sigue haciendo lo que se hacía hace muchos años atrás, ¿no? ¿Ok? Después hay que hacer un manejo de las plantaciones. El manejo va a depender al producto final que deseamos tener.
¿ok? Hay que hacer corte de ramas, sobre todo en pinos, ¿no? Las plantaciones con pino hay que hacer un mayor manejo que con las plantaciones de eucalipto, ¿no? El eucalipto, por lo general, no necesita mucho mantenimiento, pero hay que estar ahí chequeando y hay que hacer raleos también, ¿no? Los raleos ya lo vamos a explicar las siguientes clases, qué cosas hay que hacer durante estos años, ¿no? Lo cierto es que todo se hace, ¿no? Si uno va a alguna comunidad va a darse cuenta que mantenimiento en las plantaciones no existe, ¿no? Entonces, eso también es algo que nosotros deberíamos ir mejorando, asesorar mejor a las comunidades para que tengan lo que realmente se buscó a un inicio cuando se hace la plantación, ¿no? Buenos productos y buenas plantaciones. Bueno, ya después viene lo que es el tema del hollado. Por lo general, esto es lo que se recomienda para hacer un hoyo o el distanciamiento de 40 por 40 por 40. Algunos usan 35, unos usan 30, pero va a depender mucho el terreno con el que cuentes. Por lo general, nuestro terreno de sierra nos invita a hacer este distanciamiento porque es suelo duro, suelo pobre, y entonces hay que darle mayor espacio y romper por lo menos en este área el terreno para que la planta pueda desarrollarse de la mejor forma. ¿Okay? Más no hacen porque es gasto de recursos, energía y muchas cosas, ¿no? Lo mínimo es esto, incluso algunos dicen de 30 por 30 nada más, ¿para qué más? Incluso dicen, ¿no? Pero ya ustedes han visto de que esto hacen estudios, ¿no? De cuál es el hoyo más adecuado para el crecimiento. Ahí también falta hacer nosotros algo de investigación. Después, lo que nos indican cuando haces el hoyo es que la primera capa que escarbas lo pongas hacia un lado y la segunda parte lo pongas hacia el otro lado. Tú ya defines si lo pones hacia la derecha o hacia la izquierda las capas. Porque eso de decirte la primera capa siempre a la derecha y la segunda capa a la izquierda, pues no siempre esto pasa en el terreno. En el terreno tú decides, ¿no? Porque a veces quieres avanzar y la primera capa ya lo botaste hacia la izquierda, entonces pues, tienes que pensar que la segunda parte lo tienes que botar al otro lado. ¿Por qué? Porque al momento de ya regresar el suelo y poner la planta, se invierten las cosas, ¿no? O sea, el primer terreno que sacaste, ya sea derecha o izquierda, es el primero que debe introducirse al hoyo. Porque se entiende que es la primera capa que de alguna manera tiene nutrientes, entonces hay que ponerla al fondo para que esos pequeños o pocos nutrientes que hay, la planta los aproveche. Y esa ya ay, perdón, disculpen ahí la intromisión de mi hija. Y la otra capa por encima, ¿no? Porque se entiende que es más pobre y entonces pues la planta no necesita de tierra pobre, sino necesita de tierra nutriente. Eso es cuando solamente se trabaja en función a la tierra que está en el hoyo, ¿no? Algunos proyectos contemplan que se le agregue un poquito de materia orgánica, ¿no? O sea, a veces te dicen un puñado por hoyo, ¿no? O 2 puñados, dependiendo cuánto materia orgánica ha programado el proyecto. Por lo general, en los que yo he trabajado, casi nadie programa ponerle tierra orgánica. Y por eso hay que tener esa consideración cuando hacemos la siembra, ¿ok? De eso no nos olvidemos tampoco, porque es importante. De alguna forma ayuda a que la planta tenga nutrientes para su crecimiento y desarrollo. Bueno, después el tema de cuando tienes la plantita, lo que te recomiendan hacer es un corte de 1 centímetro abajo para cortar todas las raíces, porque a veces van a haber plantas que disculpe, a veces hay plantas que la raíz ha crecido bastante acá en la parte de la base y entonces eso no es bueno para, para el desarrollo en campo. Hay que cortar esa cantidad de raíz acumulada para que ayude y se fomente el crecimiento de nuevas raíces. Por favor, un rato. Ok, esto es fundamental hacer esa práctica. A veces nos olvidamos de hacer esto. ¿Listo? Y sacar pues con el máximo cuidado. Lo que sí no hay que olvidarnos es que las plantas no salen sin riego del vivero. Siempre que salgan a campo, se hace un riego, en el mejor de los casos un día antes para que no pese mucho las bolsas al trasladarlas, sino que escurre el agua, pero que estén húmedas, ¿no? Para que no se maltrate y sufran mucho las plantas cuando se lleva a campo, ¿no? Y no se desprendan las raíces o se rompan, porque muchas veces pasa eso. Obviamente que
cuando está húmedo la planta va a pesar más y los costos aumentan porque a veces los carros que se contratan pues te dicen, no, está pesando mucho, tienes que aumentarme, ¿no? Y esas cosas hay que irlas mejor, manejando, ¿no? Bueno, eso es lo que les decía, ¿no? Pones la planta y inviertes el ingreso de los suelos. Y después se hace un pequeño, se pisa los costados para un poco compactar el terreno. Lo que sí recomiendan no es que no se deje al mismo nivel el terreno donde está puesto la planta con lo demás del terreno, ¿no? Sino que se trate de dejar por debajo para que el agua se pueda acumular ahí, el agua de lluvia sobre todo, y la planta pueda disponer más de ella, ¿no? Porque cuando dejamos al mismo nivel, pues el agua escurre y no penetra casi mucho, ¿no? Eso también hay que tener en consideración. Y algunos, pues si hay piedras, pues las protegen, ¿no? Para el tema de heladas y otros, sobre todo en sierra, ¿no? Pero si es que hay, a veces no hay, ¿no? Entonces, como está, hay que dejarlo, ¿no? Ya otros, pero esto es más ya para el tema privado, porque el, el Estado, cuando hace plantaciones, el Estado es esto, ¿no? Ir a hacer hoyos, poner plantas, cubrirlas, si hay agua por ahí le riegas, y si no, pues ya lo dejas y chao, ¿no? En el privado es otra cosa, ¿no? En el privado primero hace una preparación del terreno. Se usa químicos para el desierto o mueve la tierra para evitar, ¿no? El privado invierte para que justamente no haya competencia de la mala hierba con sus plantas y esta pueda desarrollar mejor. Entonces, a veces usan productos químicos, que no es lo más aconsejable, pero es lo que funciona y hay que aceptarlo también, ¿no? Contratan maquinaria para quitar la mala hierba, incluso hay arbustos, saca los arbustos porque ellos lo que piensan es producción y ganancia, no piensan en conservación y el amor a la tierra, eso para ellos no existe y eso también hay que aceptarlo tal como es y hacen toda una limpieza general del terreno, ¿no? Esto preparan el terreno como si se pensara introducir, por ejemplo, algún producto agrícola, y esto se hace en plantaciones, también lo mismo. Entonces, se prepara el terreno, se mueve, los primeros 50 centímetros del terreno lo tratan de mover, que esté ahí suelto, para que la planta desarrolle mejor, sus raíces puedan establecerse mejor. Entonces, lo hacen, ¿no? Entonces, obviamente que esto aumentan los costos, pero entienden que el producto hacia el futuro recompensa lo gastado y lo invertido. Pues es que la idea es esto, ¿no? En selvas se está trabajando en este sentido, ¿no? Preparando el terreno. En sierra todavía no entendemos porque se trabaja en comunidades con proyectos de mejora de su calidad de vida, pero de calidad de vida nada, ¿no? Entonces eso hay que hacer la diferencia. Entonces, la maquinaria que tengan ellos contratan y lo van haciendo, ¿no? Esta es otra forma que ellos preparan con este tipo de equipos para hacer agujeros en disco. También lo utilizan dependiendo ya del terreno que cuenten en realidad, ¿no? También hay manuales también para hacer esto. Entonces, pero la idea es que esto ya es a nivel de privado, ¿no? Tienen el dinero para hacerlo, ¿no? Incluso hay maquinaria, esto es en Brasil, esto sí, no hay nada en Perú como esto, maquinaria que se dedica a la siembra, ¿no? O sea, ya solamente operario para que maquinaria para que pongan las plantitas, ¿no? O de forma manual estas maquinarias. Esto lo han hecho bastante en selva, ¿no? Y lo siguen usando. Estos equipos. Cuando yo tenía una capacitación hace muchos años allá en Oxapampa, hicimos una plantación con esto. O sea, el día anterior a la plantación pasaron los tractores, removieron, se echó incluso materia orgánica y cal para regular el pH del suelo. Y el día siguiente fuimos con nuestra mochilita al costado con nuestras plantas y este equipo, no me recuerdo cómo se llama en realidad, pero esto está en el mercado y uno avanzaba y ponía, no sé, ya no haces hoyo, ¿no?
Ya el terreno está movido, lo único que vas es este equipo lo clavas con fuerza, tiene dos palancas que te ayudan, pisoteas y avanzas, ¿no? Entonces, incluso se hace una competencia, ¿no? O sea, en una hilera, quien acaba más rápido con el distanciamiento dado, ¿no? O sea, por lo general te decían, cada 2 pasos pones una planta, ¿no? Y vas avanzando, avanzando, ¿no? Pero bueno, esto es lo privado, es lo que hace lo privado, ¿no? Mano de obra, pues acá algunos datos también que nos regalan para el hollado, distribución de plantas, abonados si es que se hace, proceso de plantado, más o menos jornales por hectárea, para tener una referencia. Y bueno, acá son las empresas que están teniendo éxitos en Perú, ¿no? Reforesta Perú es uno de ellos, ¿no? Está trabajando con la empresa Bacus. Bueno, la empresa Bacus en realidad los contrata a ellos, pues en Pucallpa, para que hagan sus plantaciones. Y la foto no está nítida, pero estas son plantaciones establecidas en selva que están funcionando, ¿no? Que están teniendo buenos rendimientos. O sea, el rendimiento en Brasil por hectárea es de 50 metros cúbicos. Y acá los profesionales que están trabajando en esas plantaciones para el sector privado están obteniendo 40 metros. O sea, es bueno, porque por lo general Perú tiene data en sierra de 12, 10, a lo mejor 15, en selva por ahí 20, 25. Ya tener plantaciones que dan datos de 40 es bastante bueno y estos deberían replicarse en muchas partes del Perú, ¿no? Esas son plantaciones de Perú en base a esta empresa que lo está trabajando, ¿no? Pues acá tenemos eucalipto. Están trabajando, no me acuerdo con qué tipo de eucalipto en esa zona, porque no es el mismo eucalipto de Oxapampa. Hice la central, es otro eucalipto, no se me fue. Pero está para buscar, es otro eucalipto para esa zona que les está dando resultados. Entonces, ahí podemos, en el colgador allá. Y entonces, esos son, o sea, no todo es malo, en realidad. O sea, hay empresas que han optado por trabajar y mejorar el tema de plantaciones. Obviamente que al hacer empresas cobran, pero están trayendo buenos resultados, tanto en Selva Central como en Pucallpa, como en otras partes del Perú. Y lo que falta bastante es desarrollar a nivel de sierra, ¿no? Entonces, el tema de plantaciones es un tema a trabajar, pero es un tema que si se maneja bien, si se hacen bien las cosas, puede llevarnos a tener buenos resultados. Entonces, hay mucho que trabajar desde la producción, o sea, desde la adquisición del material genético para producir plantas, el mismo hecho de producir plantas, las técnicas, los sustratos, los riegos y todas las consideraciones que se tienen que tener para producir las plantas. O sea, no basta con tener buen material genético, sino que hay que darle las mejores condiciones. Y el otro lado está lo que es plantaciones, que tiene sus propios criterios, ¿no? Entonces, mientras sigamos trabajando como trabajamos en sierra, pues no pidamos, como si se peras al olmo, sino que los resultados van a seguir siguiendo los mismos, ¿no? Sino que hay que cambiar de mentalidad, pero hay que trabajar para ello. Por eso, la intención de tener como facultad algunos predios con las comunidades que sean pilotos para demostrar que sí se puede tener buenas plantaciones, pues es algo que se está buscando hacer y esperemos que el próximo año se pueda dar inicio a este proceso. Bueno, espero que se haya atendido la clase en la manera que le he explicado, tratando de ganar un poquito de tiempo para poder conversar. Listo. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a la clase de hoy? Roy, escucho. Sí, ingeniero, buenos días. Disculpe. Eh, Respecto a que estábamos hablando ahorita sobre las plantas en la sierra, las plantas, o sea, ¿qué tipo de eucaliptos o qué tipo de plantas mayormente sería Ah, recomendable aquí en la sierra? O sea, ah, para compararnos para empezar a botar más árboles o respecto a o sea, a la costa ahí. acá en Sierra Central, o en todo lo que es sierra, el eucalipto que se ha establecido es el eucalipto globulus, ¿no?
pero el problema del eucalipto globulus no es en sí la misma especie, sino que ya hemos deteriorado la especie, por así decirlo, porque no trabajamos con semilla de calidad ni nada. O sea, trabajamos con semillas que recolectan en algunas zonas y estas no garantizan nada. Por eso cuando yo les digo hay semillas en Calixto, pues debe ser mezclado, ¿no? Porque no siempre son buenas. Entonces lo que se tiene que trabajar ahí es nuevamente establecimiento si es el eucalipto globulus, pero trabajar con semillas de calidad, ¿no? Para ver eso y mejorar el terreno, ¿no? Pero hay que verlo bien desde con quién se va a trabajar, ¿no? O sea, lo queremos hacer con las comunidades, lo queremos invitar al sector privado. El privado va a gastar su costo-beneficio. Lo cierto es que en Sierra el costo-beneficio para dedicarse a plantaciones no es bueno, ¿no? Por el tema que los terrenos son de las comunidades, ¿no? Y las comunidades siempre hay pelea, ¿no? Y ahí es complicado, ¿no? Los privados, por ejemplo, trabajan con empresas que tienen sus propios terrenos e incluso los privados ya están comprando terrenos para establecer sus propias plantaciones, o sea, para que no tengan ningún tipo de problema de conflictos en suelo, ¿no? Más o menos por ahí va la idea, Roy. Ya, ingeniero. Gracias. Dania. Sí, ingeniero, buenos días. Con respecto al diseño de una plantación, más o menos, ¿hasta cuánto se trabaja con respecto a la pendiente en el diseño cuadrangular? O si existe una determinada pendiente, o sea, cantidad. Yo he visto en pendientes suaves de hasta 5, sí, hasta 8, que todavía establecen, o sea, con pequeñas ondulaciones, ¿no? Pero ya cuando es cerro, falda de cerro, ya se pone ya el 3 bolillos, ¿no? Pero cuando son ondulaciones suaves, de que sube un poco, baja, ahí todavía se puede establecer, ¿no? Pero es muy complicado cuando hablamos en sierra, ¿no? En selva sí se maneja bastante el cuadrangular, pero en sierra es muy difícil porque las comunidades, en principio, sus terrenos planos es para su agricultura y eso nunca te lo van a dar, ¿no? Lo que te van a dar es terreno pobre, o sea, ese cerro donde no crece casi nada, que a veces es más roca que suelo, ese es lo que te regalan y es por eso que en sierra se busca practicar el 3 bolillo, ¿no? Eso sería Dani. Gracias. Roberto. Sí, ingeniero, lo que hoy día nos ha compartido, bueno, son conocimientos quizás estandarizados, ¿cierto? Puesto que mi duda va que cada especie al momento de crecer va a tener diferente copa, entonces ahí de repente va a variar y creo que, no sé si usted conoce si hay estudios para cada, cada especie a plantar, ¿no? Por lo general más nos guiamos por pino y eucalipto, quizás las más comerciales, ¿no, ingeniero? Puesto que hay otros tipos de plantas, como le decía, que no van a tener la misma copa al final, ¿no? Esa sería mi pregunta, ingeniero. Sí, yo también he estado averiguando, y como tú dices, estos son lo comercial, o sea, lo que está ahí en el mundo de las plantaciones, ¿no? Pero se practican para muchas especies. En España plantan Populus deltoide y lo practican con las mismas consideraciones, ¿no? En selva, cuando se han hecho plantaciones, han seguido estas mismas consideraciones, pero ya en los últimos años en selva han ido mejorando, ¿no? O sea, están buscando adaptar de acuerdo a nuestras especies nativas a sistemas propios, ¿no? Entonces, por ahí han visto conveniente sembrar bolaina, porque es bolaina la más competitiva en crecimiento y desarrollo, ahí en selva, en Pucallpa, creo, y lo han buscado plantar en 4x4, 3x3, incluso están haciendo estudios de terrenos adecuados para el desarrollo de esta especie. Entonces, y ahí
hay una débil gestión del sector forestal en nosotros, o sea, estamos trabajando con lo que ya se ha escrito hace muchos años y no hemos ido al paso siguiente, ¿no? Es a lo que ya se conoce, pues cómo nosotros nos adecuamos, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que pino, por ejemplo, nunca vas a escuchar que te recomienden que lo plantes uno por uno, ¿no? El pino y el eucalipto, bueno, el pino en realidad siempre mm, distanciamientos mayores a 3, ¿no? Por el tema de su copa, ¿no? Mientras que el eucalipto sí, ese lo puedes encontrar a uno por uno, dos por dos, tres por tres, porque el eucalipto en realidad lo que buscan es que simplemente crezca, que crezca como sea para que tengan leña, ¿no? Y hagan carbón. Esa es nuestra realidad en sierra, pero sí ya están empezando en otras partes del país a que esto que está escrito como que pareciera en tabla, se mejore en el Perú, ¿no? Por eso es que hay mucho que trabajar en ese tema forestal en el Perú. O sea, estamos, como se dice, dando nuestros primeros pasos en un país forestal, ¿no? Entonces, ese concepto de país forestal, pues, estamos lejos de realmente considerarnos como país forestal, ¿no? En realidad. Entonces, hay bastante que hacer, Roberto, ahí. La teca también están usando bastante en selva y lo están trabajando a 3x3 o 4x4. Entonces, básicamente se basa en esos distanciamientos, ¿no? Lo que están buscando sí es mejorar el tema del terreno. O sea, ¿cuál es el terreno más adecuado o cuáles son las condiciones más adecuadas para el desarrollo de la planta, ¿no? Pierre. Sí, ingeniero, buenos días. Ingeniero, usted mencionó que al momento de realizar las plantaciones existen estudios sobre los hollados para ver las dimensiones adecuadas. Quisiera saber cuáles son las variables más comunes a utilizar o se utilizan todas las variables que están implicadas como altitud, tipo de suelo, precipitaciones, no sé, un montón de cosas creo que afectan, ¿no? En realidad no hacen nada de eso cuando se hace plantación. Eso sería lo ideal. Lo que hacen en los proyectos de sierra es, como se planta bastante eucalipto y pino y por ahí quinoa, entonces ya los proyectos vienen con nombre propio de la especie, ¿no? E incluso es a decisión propia de la comunidad. Ahí de que si son, de lo que no se hace es que, hey, señores de la comunidad, vamos a hacer un estudio previo de sus suelos para ver qué puede adaptarse mejor o en el peor de los casos, qué más adicionamos para que la plantación crezca mejor. Eso ni hablar, ¿no? La comunidad dice, yo quiero eucalipto. Y el proyecto dice, bueno, como se tiene que cumplir los objetivos, ese es el problema también en el sector público, ¿no? Como se tiene que cumplir objetivos, porque la meta al año es plantar, no sé, 20 o 50 hectáreas, pues, bueno, ya, si quieren eucalipto, ya, pues, que planten ese eucalipto, ¿no? Total, nosotros tenemos una meta y hay que cumplir. Eso es lo que pasa en el sector y hay que decirlo como es. Si está cambiando, en buena hora, y si no, pues, un jalón de oreja para todos nosotros, ¿no? Y nosotros como carrera, ¿no? Porque nosotros deberíamos estar más involucrados en esos proyectos. Pero esa es la realidad. El privado sí está haciendo lo que tú dices. El privado no es que, oye, ¿qué eucalipto plantamos? ¿Ah? No, el privado agarra, llama a la empresa, le dice, señores, queremos dedicarnos al rubro de la plantación, ¿qué nos recomienda? Mira, para hacerlo se ha practicado el eucaliptus urograndis. Yo te recomiendo para esta zona plantar el eucalipto urograndis para tu terreno. Mira, si es terreno que no tiene materia orgánica, hay que adicionarle materia orgánica, hay que adicionarle cal, hay que hacer un estudio de suelos para saber si tenemos que poner otros nutrientes o hacer un riego con otro tipo de nutrientes y todo eso, ¿no? Ahí sí, pues, ¿no? Porque hay plata, ¿no? Y esa es la realidad. Pero eso es lo que nos toca muchas veces, ¿no? Hasta ahí podría yo decirte. No sé si con eso, estimado. ¿Quién fue? Pierre, ¿no? ¿O Pedro? Pierre, ingeniero, sí, está claro. Pedro. Presente, ingeniero, buenos días. Bueno, ingeniero, en el caso de plantación, con respecto al espacio de plantación, se podría decir que siempre el espacio de plantación de la madera cerrada será mayor al de las maderas menores, mi ingeniero. Sí, eso es para promover su desarrollo, ¿no?
Distanciamientos menores lo que busca es acelerar el crecimiento en altura. O sea, como hay bastante competencia, entonces se van a disparar, ¿no? Pero si tú quieres ya ganar en diámetro, eh, ya tienes que hacer otras actividades, ¿no? O sea, si al comienzo has plantado muy denso, o sea, bastantes árboles, pues tú puedes ir cortando aquellos árboles defectuosos y ir dejando los mejores, ¿no? Entonces, eso vas a hablar en las siguientes clases, cómo es que se hacen, o qué prácticas se hacen para mejorar el tema de las plantaciones. O sea, no solamente es plantar, o sea, no, la idea que tenemos que salir de acá es que no solamente es producir plantas en vivero, no solamente es plantar. Hay muchas cosas más que se tienen que hacer. Y eso lo vamos a seguir hablando, ¿ok? Yusmara. Sí, ingeniero, quisiera saber si alguno de estos diseños es mucho más costoso que los demás o todos son así iguales. Cuando te refieres a sistemas, la distribución de las plantas. Sí, ingeniero. Bueno, si solamente tenemos el factor número de plantas, pues ha ido más, uno puede sacar la diferencia donde cuesta más, ¿no? Y, a ver, y si comparamos entre lo público y lo privado, el privado es más costoso el establecimiento, ¿no? Por las consideraciones que he dicho, ¿no? Que ellos preparan el terreno y buscan comprar plantas de calidad. Eso también es un factor bueno para el privado, ¿no? El privado no compra de cualquier vivero, ¿no? O sea, no porque eres el hijo de mi pata te voy a comprar las plantas a ti, ¿no? Ahí van a lo seguro, ¿no? Buscan el vivero que produzca buenas plantas y que incluso ya se haya ganado un espacio en el mercado, ¿no? Entonces, en Selva Central hay bastantes que han dado muchos años con producción de buenas plantas. A los productores menores como que los han dejado de un lado, ¿no? En sierra son otras cosas, ¿no? Pero más o menos el número de plantas es un factor principal para ir descartando cuál cuesta más, cuál cuesta menos. Pero más allá del costo depende mucho del terreno las consideraciones del terreno, ¿no? Si es ladera, si es pendiente, si hay que preparar o no hay que preparar el terreno. Entonces, mientras más suelo mientras más pobre el suelo, mayor costo de plantación, ¿no? Porque hay que plantar desde el punto de vista del sector privado es así, ¿no? Desde el punto de vista del sector público, pues todo terreno es igual y todo cuesta igual, ¿no? O sea, la plantación que costó, o el proyecto de plantación que costó, no sé, 20.000 soles, todo eso es un supuesto, ¿ya? Que costó 20.000 soles establecerlo en Raquina, igual, ¿no? El mismo monto, échale para la plantación que se va a hacer en Cajas, ¿no? O sea, ya no importa si o sea, ya se trabaja pensando de que todo el Valle del Mantaro es igual, ¿no? Entonces habría que ver, ustedes han llevado un curso de suelo, ustedes podrían sacar conclusiones, ¿no? Todo el suelo o todo el terreno en el Valle del Mantaro se comporta de igual forma, tienen las mismas características, pues para las instituciones pareciera que sí, porque lo que se hizo en un sitio también se debe replicar en otro sitio bajo las mismas consideraciones, ¿no? O sea, no hay más ciencia detrás de eso, ¿no? Roberto Gutiérrez. Buen día, ingeniero. Tenía una pregunta. Para las producciones o un sistema agroforestal, ¿cuál es el distanciamiento óptimo? Ahí sí, buena pregunta. Ahí, tratan de poner una franja de solamente de uno o dos franjas juntas de árboles, ¿no? Y tratan de hacerlo el cuadrado latino. Dependiendo de qué quieres obtener de esas plantaciones o ese sistema. Si solamente es de protección, o sea, tener una franja de protección nada más, plantan quinoal, aquí en sierra, ¿ya? Plantan quinoal a un distanciamiento incluso de 30 a 50 centímetros. ¿Ok? Porque lo que quieren es tupido y que quede como un cerquito, ¿no? Entonces, ahí. En selva lo que hacen es plantar bolaina, me parece que han practicado en Pucallpa, y lo están haciendo cada 4, 5 centímetros, 5 metros entre árboles. Entonces varía mucho. Eso también están bastante estudiando. ¿Cuáles las mejores combinaciones? Mezclan bastante lo que es cacao con café y creo que
En Oxapampa, Villarrica estaban ahí con eucalipto, pero no estoy tan seguro de el distanciamiento, y te mentiría. Entonces ahí habría que rebuscar bien para saber cuánto están usando allá. Eso sería estimado. Ingeniero, la especie forestal y la especie agrícola tendrían diferentes medidas, ¿no? Claro, dependiendo, ya pasa por el producto agrícola que vas a poner, ¿no? ¿Qué tanto terreno necesitas? ¿No? Entonces, yo de agrícola no conozco mucho, en realidad no conozco casi nada de agrícola, voy a ser sincero, pero por lo general lo mezclan bastante con lo que es el maíz, ¿no? Buscan una combinación con el maíz y árbol, ¿no? Ahora habría que saber el maíz qué consideraciones tiene, ¿no? Ya cuando se habla de estas plantaciones bajo sistemas, hay que invitar ya a los zootecnistas y a los agrónomos, ¿no? Querer hacerlo todo como forestales tampoco es bueno, ¿no? Pues ya cuando se requiere de otras profesionales hay que invitarlos también para que colaboren con sus conocimientos, ¿no? Yo de papa, por ejemplo, no sé cuánto es el distanciamiento, ¿no? Y qué nutrientes necesitaría la papa y qué cuidados. Eso, soy totalmente un ignorante en ese rubro, ¿no? Bien, ingeniero, gracias. Darling Whiting. Sí, ingeniero, buenos días. Mi duda era que si una plantación debe tener solo un diseño o se puede asociar, por decir, si el terreno a plantar tiene una parte plana y otra una con pendientes. Sí, lo van combinando y qué bueno que me has preguntado porque a veces hacen este de acá, mira, hay un sistema más. A este sistema, ¿ya? A este sistema lo que hacen es plantarle una rola al medio, ya sea que lo usen en terreno plano o en terreno con pendiente. No me acuerdo, tiene un nombre técnico, no me acuerdo exactamente, pero hacen eso, lo que tú preguntas. A veces hacen esto, ya sea para plano o para pendiente, pero le ponen un árbol más al centro. Y a veces lo aumentan un poco más el distanciamiento, le hacen creo que a 4 metros y le ponen un árbol al centro. Y con eso van viendo la producción y el manejo, ¿no? También es algo que se practica. No sé si con eso puede ser. Sí, ingeniero, gracias. Shirley Condori. Sí, ingeniero, buenos días. Yo observé, ingeniero, que en el fondo San Alberto, de lo que queda en Satipo, no, claro, no, en ¿cómo se llama? Oxapampa, Pampa, San Alberto. ajá. En ahí las plantaciones son plantadas pues en el diseño de 3 bolillos, ¿verdad? Sí, creo que el pino, ¿no? Hay pinos ahí. Ajá, Pinus Tecunumani, hay 3 lotes, en lo cual lo que es adelante, lo que es casi terreno, también es pendiente, pero una pendiente baja, no es tan alta como en el tercer lote, toda la parte de adelante ya lo han talado por defensa, por órdenes de defensa civil, pero la parte de lo que es el tercer lote, que es al fondo, hay varios árboles que se están prácticamente saliendo, ¿no? Y sus raíces están afuera. Y entonces yo me preguntaba, en esa zona, ¿a cuánto de hoyo se puede plantar? O sea, claro, ¿a cuántos centímetros se puede hacer las plantaciones, ingeniero? Ya, lo que yo he visto en esa zona es que los hoyos han sido pequeños. Hasta donde yo sé han sido de 25 por 25, 30 por 30 nomás, creo. Y eso es bastante un problema. Con el pino se ha visto bastante. Incluso acá si tú vas a ciertas comunidades y ves, hay bastantes pinos que están inclinando porque han sido plantados muy superficiales. Y en el pino, a donde hay que ser muy cuidadoso con cumplir con ese mínimo hollado. Y el problema pasa porque a veces, como les digo, las plantaciones se hacen por hacer, ¿no? O sea, "Oye, tenemos que plantar, ya va, hagan su hoyo". Entonces, los primeros hoyos los hacen tal cual, o sea, cortan sus ramitas de 40 por 40 para medir. Y a medida que avanzan,
los hoyos que eran 40 por 40 terminan siendo de 20 por 20, y eso es lo que causa de que muchas plantas sean superficiales, las raíces estén por encima y que estos crezcan, ¿no? Y en el peor de los casos nunca se hizo un estudio del suelo, y a veces los suelos son pedregosos, y lo que la planta hace es buscar pues por dónde desarrollarse, ¿no? Eso también por eso es que Ya. hay mucho por hacer en temas de plantaciones. Ingeniero, por eso yo me preguntaba eso, y también las plantaciones, por ejemplo, de ahí, lo que es en la parte de adelante, en el lote 1, las distancias de pino a pino serán pues de 5 metros, pero no tienen un orden así como 3 bolillos, pero parece, o sea, se quiere asimilar a eso porque tampoco es cuadrangular, solamente creo que lo han plantado así por plantar. Sí, mira, eso va a pasar siempre. Cuando tú haces una plantación con una comunidad, o donde no se invierte mucho, simplemente dice, hoy contrata personal porque tenemos que hacerlo, pues lo más seguro es que pase eso, ¿no? O sea, ese distanciamiento bonito que esté en maqueta de 4x4, que se formen figuras bonitas, eso con las comunidades y de esa forma, eso queda en el papel, ¿no? Cuando vas al terreno vas a ver toda una realidad distinta. El comunero trabaja a su ritmo y como mejor le convenga. Y a él no le importa si es triangular, cuadrangular, a él le importa plantar y listo, y chao. Y a eso hay que trabajar, ¿no? Mayra Clemente. Ingeniero, buenos días. Ingeniero, dos plantaciones que yo miré, observé. Una de ellas era la de quinoal y citicio, y la otra era de quinoal, pino y citicios. Y no sé por qué lo ponen dicha especie de citicio, ya que es muy poco común, creo yo. Y no sé si tiene algún beneficio o algo así. Ah, ya. Quinoal y ceticio es para protección y para aprovechar leña, como son arbustos que, bueno, el quinoal es un arbusto, está considerado como un árbol, ¿no? El rápido crecimiento, y el ceticio es un arbusto que se usa mucho para leña, tiene alto poder calorífico, hasta donde yo sé, porque nunca lo he estudiado en realidad. Entonces eso es lo que se ha establecido. Ahora el ceticio creo es de Arequipa, me parece. Y es que ese es otro problema, ¿no? Cuando se hacen las plantaciones, el tema de si es exótico o nativo, si es bueno o es malo, eso tampoco se discute, ¿no? Simplemente se agarra el expediente y se dice, ¿no? ¿Ya qué se ha plantado antes? Pino, acá eucalipto, ya ofrecen pino o eucalipto. No, que los proyectos dicen que tienen que tener por lo menos el 20-30% de especies nativas. Ya métele el quinoal o el cetico, lo que haya, pues, andas en viveros, qué cosas están produciendo los viveros. Tal cosa, ingeniero. Eso ponle, pues. Y solamente es cumplir, ¿no? No, no, no se hace más allá, ¿no? También nos hace daño. O sea que yo espero que en el futuro, pues, ustedes van a ocupar cargos y seguramente, y tomen las mejores decisiones, pues, ¿no? Para el fortalecimiento del sector forestal. Rosemary Raimundo. Ingeniero, buenos días. La duda que tenía es de que si es recomendable aplicar las perlas de hidrogel en las especies recién puestas a tierras. Ya, eso se está practicando ahora para el tema del riego. Eso se ha hecho bastante en Huancavelica y sí está dando resultados. Lo que sí hay todo es un debate entre si es totalmente ecológico, daña o no daña. No hay estudios donde se haya evaluado concretamente todo, pero sí se está usando. Es una de las alternativas para plantar en cualquier momento. No se olviden que existe un calendario forestal y por lo general las plantaciones se hacen en noviembre. Por eso es que hay una semana forestal nacional para aprovechar las aguas. Ingeniero, ¿y se puede aplicar en cualquier especie forestal? Están aplicando en cualquier especie. No he visto algún tipo de discriminación. Lo están practicando en Chile, lo están practicando en México, en Colombia, Perú, como les digo. Yo he trabajado en uno de Huancavelica que el proyecto contemplaba echar hidrogel, se echaba un puño y se regaba ahí mismo, que te podía alcanzar para 2 años, incluso decían, no conocía mucho de la técnica, pero decían 2 años,
sería bonito ver si se puede hacer una evaluación para ver cómo es, ¿no? Pero se está usando y es una práctica que se hace. Uy, nos ha ganado la hora y tendríamos que coordinar otra cosa. Bueno, seguimos conversando al inicio, por favor, y coordinamos algunos detalles con respecto a cómo culminar el curso y demás. Muchas gracias por estar acá, chicos. Cuídense. Bye, bye.